ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti. Señor. Oh, gracias, papá. Gracias por tu misericordia. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, todos vamos a buscar el Salmo 136 y todos lo vamos a leer. El 133, que la versión de ella es distinta. Hermanos, todos vamos a antisonalmente, todos a la misma vez. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por el medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Señor Jesús, que te movió a perdonarme, tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción.
por honor, tu misericordia, oh Dios. Por los niños, y como ella dice, pero hay en Somalia 29.000 niños que están muriendo de hambre. Y ver esa ¿verdad? La televisión y ver esos niños, y entonces le están tratando de llevar alimentos e intervienen las personas, ¿verdad? que están haciendo daño en ese país, pues inclusive les roban e intervienen para que ellos no puedan alcanzar, ¿verdad? Los alimentos que le lanzan desde el aire. Y verdaderamente es una situación bien difícil. Yo quisiera, ¿verdad?, levantar un clamor en esta hora y que todos, ¿verdad?, se unieran para orar por ese país y por el mundo, también por todo lo que está ocurriendo a los niños, ¿verdad? Sí, Señor, aleluya, Padre Santo, Padre bueno, Dios. Padre, estamos ante tu presencia, Jesús de Nazaret. Venimos ante tu presencia, Señor, Padre, para que en tu nombre, Dios mío, intervenir, Dios mío. Es en tu nombre, que es sobre todo nombre, aleluya, que podemos, Señor, alcanzar al Padre. Dios mío, Señor, bendecido, Señor. Y te damos gracias porque podemos acudir a ti. Cuando los médicos y la ciencia a veces dice que no, tú dices que sí, tú te glorificas. Y esa es la fe que nosotros tenemos porque lo hemos visto una y otra vez. Así que en esa fe nuestra, nosotros llegamos a tu trono y te pedimos sanidad para Tata, que no traiga ningún efecto secundario a esa caída, que todo lo contrario, obre para bien, porque a veces nosotros tenemos que tener cuidado, a veces cogiendo el teléfono, levantándonos, y que ella de ahora en adelante, cuando se levante, pues tenga un poquito más de cuidado. A veces es mejor perder hasta una llamada de momento y después uno la contesta, lo que uno se ubica, sobre todo cuando uno pasa de los 25, vamos a decir así. Padre, guárdanos y danos sabiduría para podernos mantener en ti. Señor, te pedimos por Tata y que Tata pronto nos pueda decir que ella está orando por fulano y sutano, que ese es uno de los ministerios de ella, Señor. La declaramos sana en tu nombre, Señor. Mira su salud, Dios mío. Mira su familia, Señor. Mira todos los planes y las estrategias que tú le has dado, Señor, para edificar el templo nuevo en este lugar, Señor. Sé tú, Dios mío, obrando en todos los planes, Señor, y todas las cosas que tienen que hacer con el gobierno para que nos den el ok en Arpe, Señor. Posa tu santa mano, Señor, bendícelos en gran manera, Padre. Dale gracias, Señor, ante la oficina del gobierno, Señor, para que digan que sí. Mira, Padre, sus hijas, mira sus nietos, mira su esposa. Señor, posa tu mano sobre cada uno de ellos, Señor, y bendíceles y guárdales, Padre, en todo momento, mi Jesús. Mira, Señor, el pastor Nestalí Rosario, Señor, bendícele en gran manera. Mira a su esposa Rosita, mira a sus hijos, sus nietos, Señor. Mira su ministerio en esta iglesia, Señor. Ayúdale, Padre, dale, Señor, mucha sabiduría, Señor, dale, Señor, aleluya, guía. Guíalo, Señor, en todos los planes que tiene para hacer todo trabajo que tiene que hacer en esta iglesia. Mira el pastor Ariel Padilla también, y su esposa Astrid, y su bebé, y sus otros 3 niños, Señor. Sé tú bendiciéndole, cuida su salud, cuida su columna vertebral, Padre. Señor, ayuda a este joven, Señor, allá en su iglesia, en Manatí. Bendícele, Padre, allí, úsalo poderosamente en Manatí, Señor. Derrama una unción poderosa en aquella iglesia, Señor. Prospérale en todo, Dios mío. Cuida a su bebé, su esposa, Señor, y sus hijos. El culto de ellos, se quedaron como 8 ahí de la liga atlética. Y se hablaban uno al otro y todo el mundo llamándome, y desde aquí yo, no, me muevo. Esto va para allá. Mi amor, ¿qué ustedes hacen aquí? Ustedes no quieren que ore. Y la otra me dijo, eso es. Metí los 8 para allá. Estaban sedientos de Dios. Ellos querían hacerlo y no se atrevían. Pero Dios es grande, Dios es bueno. Lo que es de ellos, Señor. Bueno, Padre, te presentamos a ese grupo, no al que se convirtió,
a todos, Padre, los que estaban aquí, porque tú sabes, Padre, que estamos poniéndolos ante tu presencia todos los días. Señor, sabemos que tú estás a cargo de eso, Padre, que fue una cosecha más grande de lo que nosotros esperábamos, Señor, pero tú siempre das en abundancia. Pero papá, ahora te pedimos que ellos sigan visitando la iglesia, Padre, que sigan aquí o donde les toque, Padre, por allá en la iglesia, que les toque, porque sabíamos que había mucha gente de lejos, Padre. Y tú estás pendiente a los jóvenes, Señor, y nosotros te lo seguimos encargando, porque este país está malo, pero tú nos cuidas, tú estás por encima de todo, y nosotros lo creemos, papá. Mira, Señor, ahora te pido por los muchachos de CREA también. Padre, tú sabes que muchos de ellos tienen sed de ti, Señor, y a veces el otro lo daña, pero cuando tú estás no hay nada que se meta, papá. Señor y Padre nuestra, mira de los nietos de nosotros, porque yo creo que todas las que estamos, o casi todas, tenemos nietos, tenemos sobrinos, Señor. Señor, que tú te encargues de ellos. Nosotros nos encargamos, Padre, de lo que tú nos mandas. Sí, Señor, pero tú te encargas de nuestra familia. Y así nosotros lo creemos, papá. En el nombre de Jesús hemos orado. Sí. Padre celestial, Padre amado, delante de ti, Señor, te presentamos a Manuel, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú pases carbón encendido de sus labios, Señor. Que cada palabra, Señor, que salga de sus labios, Señor, sea en el Espíritu, Dios mío. Que por medio de su palabra, Señor, las almas, alguien que está aquí, que no te está sirviendo, Señor, que tú lo toques, Señor. Que tú lo toques, Padre. Que tú lo toques de manera especial, Señor. Señor, sabemos, Señor, que es un siervo tuyo, Padre. Un siervo espiritual. Señor, gracias, Señor, porque ha podido estar aquí, Señor. Yo te pido que tú lo bendigas y bendigas a su esposa y bendigas su hogar, Señor. Guárdalo en grande manera, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Mencionar sobre diferentes temas de la Biblia o diferentes acontecimientos. Estudios bíblicos a los jóvenes, a Buenolio en particular, desde hace muchísimos años. De hecho, comencé dando estudios bíblicos por obligación. Una vez se me acercó Neftalí y me dijo: mira, yo quisiera que tú le dieras a los jovencitos, a los juveniles, que era un grupo de 11 a 15 años. Yo dije: wow, pero yo darle clases bíblicas a muchachos tan pequeños. Me dice: no, es que yo creo que necesitan una imagen de varón o alguien así. Bueno, la cosa fue que tomé ese grupo y me quedé con ese grupo. Ese grupo después evolucionó a Buenolio, le doy clase a Buenolio, evolucionó a Kairos, le doy clase a Kairos y ahora estoy en Elim también. Pero lo curioso es que una noche que había, pues, lo que llaman el Día de los Enamorados, que es el Día del Amigo, se celebraba en Buenolio esa actividad. Y yo estaba sentadito allá atrás. Y yo llevaba muchos años, estaba cansado. Y le decía al Señor: Señor, hoy es mi último día, yo no voy a dar más clases aquí. Yo llevo años de años. No se han desarrollado jóvenes suficientes para que den clases. El gap generacional entre esos jóvenes que tienen entre 15 y 25 años y yo, que tengo 64, es un gap enorme. Yo no creo que apele tanto a ellos como debería ser. Estaba ahí sentado, diciéndole al Señor: yo no voy a dar más clases, hoy va a ser mi último día de dar clases a este grupo de jóvenes, así que perdóname, Señor, pero yo creo que ya yo he hecho lo que me toca. Y parte de la actividad
era que cada uno le daba un corazón, el cual yo no había tomado, ninguno, le daba un corazoncito y le ponía un mensaje y llamaba a un amigo, ¿verdad? Y yo estaba sentado ahí, la persona que estaba al lado mío era Leila. Y cuando todos terminaron, Leila me dio este corazón. En el momento que yo le había dicho al Señor que no quería seguir dando clases. Y dice, ha sido de gran bendición para nosotros y para Buen Óleo tu corazón dispuesto en todo momento, tu preparación en la palabra para hacer de nuestra escuela bíblica una muy enriquecedora, dejando a un lado tu agenda de trabajo y personal. Gracias, 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 te admiramos mucho. Y seguí dando clases. Hasta el día de hoy, hace 3 años de eso. Hay una reflexión, y es que a mí me llegó mucho cuando estaba orando, y este tema se ha tocado mucho. Yo lo quiero traer, y lo quiero traer desde el punto de vista más bien analítico y a su vez de la grandeza del perdón de Dios. Hablamos mucho del perdón de Dios, y es verdad que Dios nos perdona. Si fuéramos a hablar de lo que es el perdón, para que haya un perdón, tiene que haber ocurrido una ofensa. Si nosotros fuéramos a analizar en un diccionario cualquiera lo que es una ofensa, pues dice sencillamente, mira, una ofensa es la acción de ofender. Y ofender no es otra cosa que hacer o decir algo que molesta o significa desprecio o rechazo hacia algo o a alguien. Eso es una ofensa. Y a mí me dio por analizar una ofensa. Cuando tú analizas una ofensa, la ofensa tiene 6 elementos principales que ocurren en una ofensa. El primero, por supuesto, es la ofensa en sí. ¿A alguien se le ocurre cuáles pueden ser los otros? Uno es la ofensa en sí. Pues mira, tú eres un sinvergüenza o la ofensa que sea. Tú eres un mentiroso o la ofensa que sea. Hay 5 elementos más que ocurren, que yo pude identificar, puede haber más que ocurren en una ofensa. Y son bien sencillos. No le dé mucha cabeza. Levantar un falso testimonio. ¿Qué sería la ofensa? Esa sería la ofensa, levantar un falso testimonio. Ahora, ¿quién sabe qué es un falso testimonio? ¿Quién determina qué es un falso testimonio? Si es falso o no es falso. Si a uno le dijeran mentiroso, ¿verdad? ¿Quién determina si es mentiroso o no? Ok, quiere decir que hay una norma, o hay una ley, o hay algo que determina si esto es ofensivo o no. Si a mí me dicen, Manuel es buen mozo, muchacho, yo voy por ahí creyéndome que eso es la gran cosa. Y yo no me siento ofendido porque alguien ha establecido una norma que decirle a una persona buen mozo es agradable, no es desagradable, no es una ofensa. Pero me dice, tú sabes que tú eres un paquetero tremendo. Pues yo me voy a ofender porque alguien estableció una norma que el ser mentiroso no es bueno. Y yo contra esa norma la miro y digo, eso es una ofensa. Y yo me siento ofendido. Así que lo primero es una ofensa, primer elemento. Segundo, hay una norma por la cual tú mides que determina qué es la ofensa. Segundo, otro es bien sencillo. Decisión. ¿Decisión de qué? Si estás ofendido, ¿no? Ok. Esa yo la llamo la reacción del ofendido. La reacción del ofendido. Quiere decir que en una ofensa hay el elemento ofensa, la ofensa en sí, una norma o ley o algo que estableció un parámetro, que eso es una ofensa. Hay una reacción del ofendido, y al decir ofendido ya le dije uno de los elementos es un ofendido. En una ofensa hay una ofensa, hay un ofensor y hay un ofendido. En una ofensa hay un ofensor, alguien que determinó generar o decir esa ofensa o hacer esa ofensa. Hay un ofendido que es al quien se le dirigió esa ofensa. Hay una ofensa en sí que sería lo que se le dijo, lo que se hizo. Hay una norma que determina lo que sería en nuestros parámetros que es la ofensa. Y hay una reacción del ofendido. El ofendido tiene el derecho a reaccionar. A lo mejor te dicen mentiroso y el tipo a lo mejor tiene una baja estima enorme y dice, a mí todo el mundo me dice mentiroso, pues yo soy un mentiroso. Y yo lo acepto. O a lo mejor el tipo no es un mentiroso, o a lo mejor lo es, pero es un violento. Y de repente saca una pistola y dice, mentiroso eres tú, mira aquí tienes, ¡pam!
O sea, la reacción tú no la puedes anticipar, pero hay una reacción en toda ofensa. Aunque sea aceptarla y no hacer nada, hay una reacción en toda ofensa. Y el último elemento, ¿qué les ocurre? El perdón va a venir después si el ofendido decide perdonar como parte de su reacción. La otra es la consecuencia. Toda ofensa, no importa si sea grave o sea leve, va a tener algunas consecuencias. Pueden ser consecuencias mayores como pueden ser consecuencias menores. Esos son los 6 elementos que yo identifiqué que hay en toda ofensa. Entonces, cuando hablamos del perdón, pues a lo que viene el tema, por supuesto, es en el plano espiritual. Pero yo voy a aplicar los 6 elementos en el plano espiritual. Vamos a hablar un poco del pecado y vamos a hablar un poco del perdón de Dios y hacer una conclusión. Yo creo que no me tome más de 25 minutos. En el caso espiritual, a la ofensa, ¿cómo se le llama? El pecado o transgresión. De hecho, en el Antiguo Testamento se usa más la palabra transgresión, aunque aparece la palabra pecado. En el Nuevo Testamento aparece más la palabra pecado que la palabra transgresión. La ofensa en realidad es un pecado, es el pecado en el lado espiritual. Vamos primero a buscar la cita. ¿Cuál fue esa ofensa que la humanidad hizo? Vamos a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Génesis capítulo, todo el mundo se sabe esto es sencillísimo, pero ahí nació todo. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. ¿Alguien me lo puede traer? ¿Voz alta? Sí, Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. ¿Alguien me lo puede leer? Voz alta, mirando para allá, que se proyecte la voz. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén, gracias. La ofensa fue una desobediencia a Dios, a ese Dios supremo. Imagínense a Dios que en su poderío, en su omnisciencia, omnipotencia, todo, planificó y dijo: yo voy a hacer el mundo, yo voy a crearlo, e hizo todo primero, todo lo hizo perfecto, y decide y crea al hombre y a la mujer, y le dice: toda esta creación perfecta que era incorruptible. O sea, allí el hombre no iba a morir, el hombre era totalmente incorruptible, no había problema ninguno. Le dice: toda esta creación que yo hice, todos estos cielos, toda esta tierra, es más, todos estos animales, todos tú vas a señorear sobre ellos. Es más, mira, ponle nombre a cada uno de ellos. Y le da nombre a cada uno de ellos. Y después que le entrega toda esa belleza de toda esa creación, y le dice: tú estás por encima de todo, tú eres creado a imagen y semejanza mía. Yo te quiero aquí compartiendo la gloria, compartiendo toda la grandeza. Yo quiero que estés al lado mío siempre. Todo estaba cool. Hasta que llegue y le dice: mira, ¿tú sabes qué? De ese árbol que está ahí, de la ciencia, del bien y del mal, de ese no comas. No comas. No digo ni te atrevas a comer. No comas. Porque el día que tú comas de él, morirás. Eso fue lo único que dijo. Y eso fue exactamente lo que hizo la Eva. O sea, lo único que le prohibió, porque lo hizo a imagen y semejanza. Quiere decir que entre la imagen y semejanza estaba tener la voluntad propia. Ellos podían escoger hacer, deshacer, ¿verdad? O no hacer. Y escogieron hacer exactamente lo que Dios le prohibió que hicieran. Y ahí se cometió el primer pecado. Así que esa ofensa fue la ofensa de desobediencia a Dios. Pero es que las ofensas tienen gravedad. Se lo hizo nada menos que a Dios. Y aunque el ejemplo no me gusta mucho, pero no, si usted le da una galleta a uno por ahí que ni conoce, que si le da la galleta al presidente de Estados Unidos, se la dio a una persona y le dio la misma galleta, pero oye, el nivel es alto, no te atrevas a dar una galleta porque vas a caer encima al presidente de Estados Unidos. Pues la ofensa se le hicieron a Dios, al Creador, a la posición más alta que hay. A ese fue el que le hicieron la ofensa.
Y entonces uno dice, bueno, yo imagino que a Dios no le quedó otro remedio, se le saldrían las lágrimas, pero Dios dijo, mira, me da muchísima pena, pero la santidad y la inmundicia no pueden convivir. O sea, lo blanco y lo negro no pueden estar juntos, el vinagre y el agua no mezclan. Así que lo santo y perfecto que soy yo, y te hice así, al tú pecar, ya tú no puedes estar conmigo. Me da mucha pena, se me salen las lágrimas, pero te tienes que salir de aquí. Y eso en realidad fue la ofensa, ese pecado. Ahora, vamos en Romanos 5:12, y eso lo que confirma es que fue por Adán y Eva, solamente para darle base bíblica a todo. Pero en Romanos 5:12 nos dice Pablo, Romanos 5:12, nos dice Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El ofensor, por supuesto, fue Adán y Eva. Ese fue el ofensor. Ese fue el que decidió en su libre albedrío ofender, el desobedecer a Dios y el cometer esa ofensa tan grave que le costó la destitución del paraíso. Punto. Lo sacaron de ahí. Ese fue el ofensor. Romanos 3, que en Romanos hay muchas de estas cosas, bueno, en Romanos es casi como un libro de teología. Ahí se desarrolla mucho la teología del pecado. Romanos 3, del 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y dice Pablo aquí, según está escrito. Y digo, bueno, ¿dónde está escrito? Bueno, me lo dice ahí. Y esto está en el Salmo 14. Claro, Pablo lo está diciendo en sus propias palabras. En Salmo 14, del 1 al 3, dice precisamente sobre eso mismo que él dice ahí. Salmo 14, 1, 3. Vamos a traerlo para estar seguros que eso es verdad. Dice, necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que primero tenemos la ofensa, la desobediencia del hombre a Dios. Segundo, tenemos al ofendido, que es Dios. Tercero, tenemos al ofensor, que es la humanidad. O sea, Adán y Eva pecaron, pero nosotros, por lo tanto, dice ahí que ninguno, ni tan siquiera uno, hay bueno, por cuanto todos van a pecar. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. La norma, bueno, y eso de pecar quizás podemos traer varias cosas. No, lo voy a traer después. La norma es la ley de Dios. En ese momento era tan sencillo como decir, de toda esta creación que tú tienes aquí, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Es más, de todos los árboles de ahí, de ese nada más, de ese nada más. No hagas esto, no comas, punto. Esa es la norma. Así que la norma es la ley de Dios. En aquel momento, ese era el mandato. En el lado de nosotros, pues la palabra. Todo aquello que está en contra de la palabra, todo aquello que uno haga que no sea lo que está en la palabra, pues sería pecado. Y lo bonito es que la ignorancia de la palabra no es excusa. Y eso nos dice, ay, eso parece difícil. Es que la ley es así. Velo para un policía y, ay, yo no sabía que aquí no se podía doblar en la mano derecha, o yo no sabía que aquí. Eso no es problema. Vaya a Atlanta, vaya a un sitio que usted no ha ido. Le dice, la ignorancia de la ley no es excusa. No lo excusa a nadie. Pues la palabra es igual. Es que usted ignore que algo es pecado, no le excusa, ¿verdad? Porque es pecado. Y si
cometiste uno es como si hubieras cometido todo. Para todos los efectos ofendiste, nada menos que a Dios. Así que ya cubrimos 4. La ofensa, que es el pecado, el ofensor, que es la humanidad, primero Adán y Eva y nosotros la humanidad, el ofendido, que es Dios, la norma, que sería la ley de Dios. Y yo siempre me preguntaba, vamos a Romanos 2, del 12 al 15, cuando se establece esa norma, oye, yo conozco la palabra, pero ¿y el que no la conoce? Yo siempre cuando me convertí, yo me convertí hace como 24 años, le traía al pastor, que fue quien en realidad me dio los estudios bíblicos. Él era, todavía ciego. Y él entonces me traía esa palabra y yo decía, sí, pero yo estoy recibiendo la palabra y que no la recibió. Y allá cuando hicieron Brasilia, se hizo hace ya unos cuantos años, que decidieron todos los bosques que había, unos bosques enormes que había en el Brasil, los cortaron y dijeron, vamos a hacer una ciudad de cero, la vamos a hacer nueva totalmente, y es una ciudad increíble, toda planificada de cero. Cuando cortaron aquellos árboles, encontraron indios o nativos que estaban prácticamente viviendo en la edad de piedra, no conocían nada. Allí habitaban muchos, se llamaba la tribu Tazaday, allá habitaban muchos monos. Pues ellos observaban que las madres monas cargaban a sus hijos todo el tiempo aquí así. Y ellos hacían exactamente lo mismo. A ese nivel vivían. Pues eso no habían recibido la palabra. Yo siempre decía, ¿qué va a pasar? Pues mira, Romanos 2 nos lo contesta. Romanos 2, del 12 al 15, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Y yo les traje el sábado al grupo que estaba aquí la cita de Romanos también, que dice que la ira de Dios se revela, ¿verdad? Pero dice contra aquellos que no aceptan la gloria y la divinidad de Dios. Y dice, porque Dios se hace responsable de revelarle al hombre su divinidad y su gloria. Las cosas invisibles de Dios son reveladas a través de las cosas visibles, como la naturaleza. Si como Dios se hace responsable en revelártela, Él te exige después. Dice, ¿qué tú sentiste en tu corazón? ¿Que eso estaba mal? Y aún así sentiste que estaba mal y decidiste hacerlo. Pues, no, yo no conozco la palabra, mira que habló de eso. Es pecado para mí. O sea, el hombre no tiene excusa. Por eso dice que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. No hay un solo justo. Ahora, la reacción del ofendido, pues ya la hablamos. Los expulsó del paraíso. Así que la ofensa es el pecado de desobediencia. El ofendido es Dios. El ofensor es Adán y Eva, pero es la humanidad ahora. La norma o la ley es la palabra de Dios. La reacción del ofendido fue expulsar al hombre, en aquel caso Adán y Eva, del paraíso, y de ahí en adelante nosotros somos expulsados de la gloria de Dios, a menos que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Esa fue la reacción del ofendido. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues las consecuencias sí que fueron graves. La consecuencia, si vamos a Romanos 6:23, es la muerte, ¿verdad? La consecuencia es la muerte. 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? Solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno lo mira, y a nosotros no es fácil porque lo entendemos, ¿verdad? Pero dice, bueno, pues si el Señor lo que le dijo fue que si comías de eso, tú ibas a morir. Pero no murieron. Adán y Eva vivieron 800 años. Quiere decir que no era muerte física, era muerte espiritual. Ya estamos hablando de otros 23. Ya
estamos hablando de muerte espiritual. Quiere decir que es la separación del hombre de Dios. Esa comunión que había directa se pierde. Se perdió totalmente y se manifiesta de muchas formas en el pasaje de Génesis. Si vamos a Ezequiel 18:20, el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel 18:20, a ver si yo lo marqué por aquí, porque me da trabajo conseguir. Ezequiel 18:20, Ezequiel capítulo 18, verso 20, dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y vamos un momentito a Jeremías para completar el pensamiento. Jeremías 31, versos del 29 al 30. Jeremías está un poquito antes de Ezequiel. Jeremías 31 del 29 al 30. Y dice: en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. La pregunta que entonces uno se hace, y yo me crié en un colegio católico toda mi vida, es esa herencia del pecado, y se hereda el pecado original. Lo que está diciendo el profeta ahí, lo que está diciendo Pablo, usted no hereda el pecado per se. Dice: los padres que se comieron las uvas agrias, los hijos no van a recibir la dentera. En aquella época la uva, aquí, ¿ustedes se acuerdan la grosella? La grosella. Aquí sería la grosella, ¿verdad? Es como la cerola así estrujadita, pero que nunca madura, que es agria como ella sola. Y usted se mete esa grosella ahí y la dentera enseguida. Pues lo que está diciendo es: si yo me comí esa grosella, el hijo mío no va a recibir la dentera. El que va a recibir la dentera soy yo. Yo soy responsable. El alma que pecare, esa morirá. Así que el pecado no se hereda. Usted no hereda el pecado. Ese pecado usted no lo heredó. Y el mejor testimonio es un bebé de 2 años o de 1 año que muera. Usted no va a decir se fue para el infierno. O habrá que bautizarlo rápido, habrá que hacerle... No, está santo, 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 está puro, más puro no puede ser. Y se va a ir directito al cielo, al cielo. Así que ese pecado no se hereda. Lo que usted hereda, si pudiéramos llamarlo así, es la pecaminosidad de la naturaleza humana. La carne, que pasó de ser incorruptible en el paraíso a ser una carne corruptible, ahora esa naturaleza es pecaminosa. La carne no lo va a llevar a ustedes a venir aquí a orar. O sea, a veces son las 10 de la noche y yo estoy cansado, y Lirsa, que tiene ese don de la oración, me dice: bueno, no hemos orado, vamos a orar. Y dice Lirsa, yo estoy cansado, bueno, pero hay que orar. Y yo digo: tiene toda la razón. Como yo me voy a acostar sin orar y dar las gracias a Dios por todas las cosas, la gloria y la gracia por todo ese día, es lo menos que yo puedo hacer, levantarme por la mañana y orar, y lo menos orar por la noche para darle gracias. Pero ¿qué la movió a ella a orar? El espíritu. No fue Satanás y le dijo. Satanás le había dicho: quédate viendo televisión, olvídate viendo las noticias. Y a mí más todavía. Y dije: no, pues hay que orar. Eso quien te mueve es el espíritu. O sea, la carne no te va a llevar jamás a eso. La naturaleza te va a llevar a las cosas naturales, a las cosas del mundo. No te va a llevar a las cosas de Dios. Así que lo que usted hereda es esa naturaleza de pecar. Eso es lo que usted hereda. Usted no hereda el pecado. Eso no quiere decir que usted va a decir: ah, se echó la naturaleza, como ella es la que peca, ya ella. No. Usted peca porque usted decidió pecar. ¿Cuándo peca? Eso no lo sabemos ninguno de nosotros, solamente lo sabe Dios. Pero en el momento que usted tuvo uso de razón, y pudo discernir claramente que hay una acción que está bien y hay una acción que está mal, y usted pudo discernir entre la acción buena y la acción mala, y por su propia voluntad, no teniendo presión ni nada, decidió hacer la acción mala, usted pecó. A los 8, a los 9, a los 11, a los 12, a los 14 años, yo no lo sé. Eso lo sabe solo Dios.
Hay niños que a los 5 años no les parece que han hecho algo malo, pero son ignorantes, no tienen uso de razón. Ellos no pueden discernir, no tienen uso de razón. Si sabe que mamá la última vez me regañó, si hacía eso, pues lo va a hacer escondidita. Pero no, eso no es pecado. Eso es por reacción, ¿verdad? No por defenderse de una conducta observada, pero no porque pudo discernir, no tuvo uso de razón. Así que aunque el pecado no se hereda, y sí heredamos la naturaleza pecaminosa, porque la carne te va a llevar a las cosas del mundo, cuando usted peca, usted es totalmente responsable de su pecado. Usted tuvo la opción de hacer o deshacer, de hacer una cosa buena o hacer una cosa mala, y usted decidió hacer la mala teniendo conciencia de que eso era malo. Es una decisión suya. Por eso es que cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no puedes hacer esto, ellos decidieron en su libre albedrío hacerlo, y eso fue pecado. Hoy en día es exactamente igual. Ahora, esas por supuesto son las consecuencias del pecado. Y el pecado, pues, para dejar eso claro, no heredamos el pecado, pero sí heredamos esa naturaleza pecaminosa, y la decisión es nuestra. Ahora, muchos a veces piensan, y el hombre pecó, y cuando pecó, Dios dijo, anda para el carajo, rayo, yo no había planificado a eso, y ahora qué voy a hacer, pues tendré que hacer algo, y tendré que enviar a mi Hijo Jesucristo a hacer algo, o los pondré a hacer sacrificio hasta que se cansen. Mire, en el momento mismo que pecaron, en Génesis, les voy a traer la cita de ahí mismo, Génesis capítulo 3, 21. Vayan a Génesis capítulo 3, 21. Génesis capítulo 3, 21. Ya se la sabe bien, se escondieron. Ellos, cuando pecaron, de repente empezaron a conocer el bien y el mal y dijeron, ¿qué a rayo? Estamos en... ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? ¿Tú de dónde? Si tú llevaban viviendo hace tiempo. ¿Por qué les vino eso ahora? Y se anda, pues mira, vamos a buscar unas florecitas ahí, una hoja de parra, lo que sea, y vamos a taparnos. No se taparon la cara, ni se taparon las manos, se taparon sus partes íntimas. O sea, ellos sabían en realidad, y eso era algo que yo vivía como un nene chiquito, que salen tú por ahí, no lo saben, porque es inocente. Entonces dice que después que hicieron eso y todo el proceso que ya ustedes conocen, y él les preguntó, y porque saben que están desnudos, bla, bla, y toda esa cosa, al final dice el 3.21, Génesis 3.21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para haber hecho una túnica hubo que haber matado un animal, y para haber matado un animal tenía que haber habido un derramamiento de sangre. Ya desde ese momento se estaba profetizando que iba a haber un sacrificio de derramamiento de sangre para salvar al hombre, para protegerlo, para abrigarlo. Ya desde ese momento. No es que Dios llegó y dijo, ahora que yo hago, ahora que yo me invento, pues tendré que poner a mi Hijo Jesucristo a hacer algo, lo pondré a hacer. No, ya desde el principio. Pero ustedes recuerden que Dios, cuando es omnipresente, para Dios todo el tiempo está ahí a la misma vez. A nosotros se nos hace difícil entender eso, porque nosotros entendemos que las cosas son seriales, o sea, que corre el 1, después viene el 2, después viene el 3, porque lo vemos en nuestro tiempo cronológico, que después de un año viene el segundo y el tercero, pero en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, todo está presente. Todo está presente, porque si no soy ni principio ni fin, quiere decir que todo está presente. Todo, Él lo ve todo a la misma vez, Él sabe exactamente todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, pero le deja al hombre su libertad para que escoja. Así que desde ese momento ya él sabía que iba a tener que sacrificar para poder abrigar al hombre de sus pecados. Ya desde ese mismo momento que ocurrió en Génesis. Y si ustedes miran, oye, la salvación de Noé, también, si ustedes miran, pues eso también son profecías de que sencillamente Dios iba a tener que hacer algo por el hombre para salvarlo. El sacrificio tipificado de Abraham, sacrificando a su hijo, ese momento de fe, etcétera, etcétera. Todo eso son profecías que se da en el Antiguo Testamento, que profetizan que Dios iba a tener que enviar a su Hijo Jesucristo para podernos otorgar ese perdón. ¿Qué pasa? Dios decidió en Éxodo
Y en Levítico, cuando usted lo lee, y usted lo lee y es un poquito aburrido, ¿verdad? Está el sacrificio por ahí casi orilla y eso, la verdad, uno no lo entiende. No lo entiende porque uno no vive eso. Pero en aquel momento era común. Muchas religiones hacían sacrificios. Paganos hacían sacrificios hasta de personas y de niños. Pero eso era más común para esa cultura. Y Dios le dio hasta esa oportunidad. Mira, si pecas, haz esto, y si es esto, y si es una paloma, y si es un cordero, y tienes que ser sin mancha, y tienes que hacer eso, y hizo un templo, y vas a seguir un proceso, y vas a entregar esto, y el sacerdote lo va a ofrecer, pero ¿qué va a pasar con la grasa? Con la grasa vas a hacer esto, ¿qué va a pasar con la sangre? La sangre vas a hacer esto, la vas a derramar. Todo el proceso, porque Dios es un Dios de orden, se lo dio todo al dedillo, todo lo que tenían que hacer. Le dio toda la oportunidad, y el hombre seguía pegando, y seguía pegando. Sí va a pasar, si van a acabar los animales del mundo. Porque eso es sacrifica y sacrifica y sacrifica. Eso sería Señor produciendo animales por un lado y allí sacrificando por el otro. No iba a dar abasto, el hombre no podía jamás seguir y seguir y seguir. Entonces todavía le da oportunidad, pues el sacerdote, entonces se hace un sacrificio una vez al año por todos y todo eso, pero el hombre seguía pegando. Así que tenía que venir entonces un sacrificio santo, de alguien que fuera santo, que fuera al mismo nivel del ofendido, porque el ofensor no fue capaz de poder expiar ese pecado. Tenía que venir alguien al mismo nivel del ofendido, que era Dios, para poder producir esa expiación perpetua. Se lo estoy trayendo poco a poco para que vean la historia del pecado y del perdón de Dios. Y ahí uno empieza a darse cuenta de la grandeza de ese perdón. Eso no vino así porque sí. Entonces tuvo que venir esa santidad a expiar por los pecados. Pero Dios tenía varias opciones. Dios pudo decir, ¿tú sabes qué? Eso me cayó como bomba. Yo no te voy a perdonar. Más, eso es imperdonable. Y nosotros los humanos a veces lo hacemos. Eso, todito, menos eso. Todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. Hay una canción o algo así. O sea, eso yo no te lo voy a perdonar. Me da mucha pena. Yo te di todo. Lo puse a tus pies y tú vienes ahora con eso. No, yo no te voy a perdonar. Esa opción la tenía. No la ejerció. Tenía la opción de perdonar con condición, un perdón condicionado. Pues mira, la condición es que de ahora en adelante vas a caminar en 4 patas y vas a estar por ahí caminando en 4 patas 10 o 15 años hasta que tú purgues por tus pecados. A Nabucodonosor se lo hizo por la falta de humildad. Lo puso en 4 patas allí a comer hierba, pero consciente de lo que estaba pasando. O pudo haber dicho, ¿tú sabes qué? Te me vas al purgatorio ahí y yo te voy a enviar a Satanás a que te queme a ratito, poco a poco, hasta que tú purgues por tus pecados. Pudo hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. La ofensa era grande, pero no decidió hacer eso. No. Tuvo esa opción. Decidió por la opción peor para él, pero mejor para nosotros. Decidió perdonar por amor. Porque si es verdad que nosotros decimos que Dios es amor, ¿qué le va a salir? Amor, que no puede hacer más nada. O sea, Dios se le saldrían las lágrimas cuando el hombre pecó y lo tuvo que sacar y sabiendo las consecuencias, porque él todo lo veía a la misma vez, sabía las consecuencias enormes que tenía para el hombre. Y sabía que lo hizo para estar en el paraíso compartiendo la gloria y le iba a tomar de Génesis al día de hoy, yo no sé cuánto han pasado, cientos de miles de años. Yo a Génesis le doy lo que ustedes quieran creer. Menos los seres extraterrestres, yo le doy todo lo que ustedes quieran creer. 1.000.000 de años de Génesis al día de hoy, yo no lo sé. La Biblia no lo dice, ese tiempo no se mide, no se sabe. Pues desde allá hasta Apocalipsis, que todavía no ha llegado el fin del tiempo, pueden pasar miles y miles y miles de años para que al final Dios le dé al hombre lo que tenía en mente darle al principio de la creación. Pero Dios todo eso lo vio y sabía las consecuencias. Y aún así, como Dios es amor, actuó por amor. Porque no le puede salir más nada a Dios. Porque Él es amor. No es que Él es como amor, o Él es amoroso, o Él se comporta con tanto amor. No, Él es amor. Ese es el amor puro por excelencia. Nosotros lo que hacemos es imitar ese amor. No podemos hacer más nada. Lo que hacemos es imitar ese amor que es Dios. Y como Dios es amor, su perdón por amor es único. Porque Dios es único. Es el único que es amor. Pero como Dios es eterno, el perdón por amor de Dios es eterno. Cuando Dios nos perdonó a nosotros, nos perdonó para siempre. Y eso lo decía el pastor Moisés el domingo.
Te perdonó ayer, hoy y siempre en el futuro. Aun cuando peques en el futuro, Dios ese pecado ya lo perdonó. Y lo único que te pidió es que tú, de corazón, lo confieses, diga: Señor, pequé, perdóname, sé que es una ofensa, lo siento, te ruego que me perdones, y Dios te va a perdonar rápido. No tienes que ir a los hombres allí, encerrarte en una cajita, confesar. No, usted se lo confiesa a Dios. ¿Quién fue el ofendido? Dios. ¿Y a dónde usted va a ir? ¿El ofendido? No, yo voy al hermano de aquel porque aquel ofendido se me va. Yo se lo digo al hermano y le digo que yo lo siento. Usted va allí y le dice: ¿sabes qué? Yo cometí un error contigo y yo te pido perdón. Y uno va donde Dios. Así que, porque Dios es amor, ese perdón por amor es único. Porque Dios es eterno, ese perdón por amor que dio Dios es eterno. Pero como Dios es santo, su perdón por amor solo se alcanzaba en santidad. Solamente lo podía hacer ¿quién? Jesús. Alguien a su propio nivel. Que fuera sacerdocio perfecto, sacerdocio único, y que fuera, además de sacerdote, fuera la víctima sacrificial. Santo, puro, el mismo nivel, sin mancha, las dos cosas a la misma vez. Eterno, pues el perdón, todo lo que se genera de esa acción, es eterna también. Así que ese perdón es eterno. Pero como Dios es justo, el perdón por amor que da Dios no hace acepción de personas. Nadie puede decir: Dios es incapaz de perdonarme. No, al blanco, al rico, al negro, al que cometió el pecado más grave ante la humanidad que se puede tener, al que es grande, al que es chiquito, al que nació con defecto, al que nació sin defecto. No hay acepción. Dios es justo. Así que Dios le va a extender su perdón a todo aquel que se lo pida. Y el que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero Dios tiene misericordia de todo, pero se lo tienen que pedir. Se lo tienen que pedir. Ahora, ese perdón, como Dios, ahora que dice misericordioso, como Dios es misericordioso, su perdón por amor no escatimó en sacrificar a su propio Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego que yo terminé esa reflexión, yo dije: bueno, pero el perdón que Dios nos dio, que es grande, o sea, ¿en qué estriba esa grandeza? Y esa grandeza para mí estriba en tres cosas. Primero, por supuesto, el haber sacrificado a su Hijo Jesús. No escogió a uno de nosotros, no escogió un grupo, escogió a su propio Hijo. A su propio Hijo, para que fuera su mismo nivel de santidad, que el ofensor recibiera una expiación a su propio nivel, porque el ofensor que éramos nosotros no podíamos, y le dio la oportunidad de hacer sacrificio toda la vida, y estuvo ahí y nunca logró nada. Así que ese es lo primero. Y se me está haciendo tarde, así que eso está en Isaías 53, 5, 10, todo el mundo conoce esa cita del sacrificio, de la profecía del sacrificio de Jesús. Aquí solamente les voy a traer una cosa, déjame ver, que a veces me llama la atención cuando son la Semana Santa y vienen muchísimas películas que son de Jesús, de la vida de Jesús. Y hoy Isaías ahora, tan grande que es. Isaías 53, aquí, Isaías 53, y ya la parte de Jesús y el sacrificio y todo eso que se profetizó, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Aparte de eso, que era la cita que iba a traer, fíjense en 53, 1 y 2, dice Isaías 53, 1 y 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá, y aquí viene la profecía de Jesús, cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y usted ve todas las películas de Semana Santa y todos son unos Jesús bonitos, con cutis preciosos. Eso, olvídate, y los ojos azules o verdes. Y el corazón de Jesús que había en mi casa es un corazón bello. Que yo era un Jesús hermosísimo. Ahí dice que Jesús no era así.
Ahí dice que Dios fue tan cuidadoso que ni parecer ni hermosura le dio. Que aquel se me parece a Elías, que aquel se me parece. Es que mira, es tan bello, olvídate, yo lo sigo hasta el fin del mundo. Olvídate lo que él diga y lo que él crea, pero ese hombre yo lo sigo donde quiera. No, hasta eso fue Dios sabio. Yo no le voy a ni parecer ni hermosura para que nadie diga, pero es que tiene un qué sé yo, carisma de algo que yo no sé de dónde le sale, pero ese tipo hay que seguirlo donde sea. Tiene una voz así cuando habla que yo me quedo. No, lo hizo del montón lo hizo. Ni hermoso lo hizo para que nadie tuviera esa excusa. Usted lo siguió ¿por dónde? Por la palabra que dijo, porque le llegó a su corazón lo que él dijo. No porque él, a lo mejor ni se acuerda cómo era él. Y eso, para que vean, y eso lo declara aquí, 700 años antes de Cristo, lo está diciendo Isaías sobre Jesús. Así que esa es la primera grandeza que yo encuentro en ese perdón de Dios, que tuvo que enviar a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. La segunda es lo que habíamos hablado, que la salvación es eterna. Dice Romanos 8:13 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay. Eso quiere decir que eso es eterno. Cuando Él me perdonó para siempre. No fue con condiciones, no fue condiciones de tiempo, de lugar, de circunstancias. No, te perdonó para siempre. Y esa es la segunda grandeza del perdón de Dios. Y la tercera, bueno, hay 4, tengo aquí. Y la tercera es que nos hizo salvos por fe y por gracia. No nos pidió más nada. Sencillamente con que usted tenga fe en ese sacrificio eterno que hizo Jesús y usted acepta a Jesús como su Salvador y usted lo acepta en su corazón, sus pecados son borrados para siempre y eternamente. Pablo lo pone en una forma bien sencilla, ¿verdad? En Romanos, cuando dice: si confesamos con nuestra boca, si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Punto. Tan sencillo como eso. A veces creemos que es complicado, pero es tan sencillo como ese. Tiene que creerlo en su corazón, ¿verdad? Y que Dios le levantó de los muertos. O sea, no está hablando del Jesús sacrificado, ya ese pasó. Estamos hablando del Jesús resucitado. Ese es el Jesús victorioso que hay ahora. De hecho, yo desarrollé una clase sobre eso, sobre la supremacía de Jesús, porque a veces nos quedamos con la imagen de Jesús sacrificado. Y eso pasó. Gracias, Señor, que nos lo diste, y eso pasó. Ahora es Jesús Rey, victorioso. Y eso, en un estudio que yo hice, descubrí 9 características de Jesús resucitado. Y para la próxima. Si me invitan. Y por último, es que somos, y no le traigo la cita, pero no la vamos a leer porque ya tengo que terminar, Romanos 8:11, es que su perdón nos trata de tal manera que no solamente te perdona, sino que nos hace ir. Eso sí es un perdón. O sea, te perdono con amor, te perdono sin condición, te perdono para siempre. Y además de ese perdón, te voy a hacer igual, o casi igual, ¿verdad? Porque el Hijo de Jesús es Jesús. Te hace hijo de Él y coheredero de Él. Eso sí es grande. Eso sí es la manifestación grande del perdón. Eso sí que es un perdón sin condición. Es un perdón ciego. No miró más nada, ni la gravedad de tu pecado, ni tu condición pecaminosa, porque todavía seguimos viviendo en este cuerpo. Aún así dice: y eres hijo mío. Y cuando yo venga a recoger a mi iglesia, como tú eres mi hijo, yo te recojo a ti. Porque Jesús se hizo propicio. Jesús se hizo propicio. Así que cuando Dios te vea ahora, es como si tú estuvieras en la misma línea, ¿verdad? Y tú dices: no, yo no veo a Manuel, yo que estoy viendo a Jesús ahí. Y vuelve y te miras ahí y dices: yo no veo a Manuel, yo que veo a Jesús. Porque Jesús se hizo propicio, y como yo lo acepté como mi Salvador, Él está viendo a Jesús. Eso le dice: que Manuel, pues si yo morí por Él y Él me aceptó, al que tienes que verme es a mí. ¿Quién eres tú? Jesús. Ah, pues tú eres propicio, tú eres mi hijo. Y el que está al lado tuyo, ese Manuel, también es hijo tuyo. Esa es la grandeza de ese perdón. Ahí es que estriba esa grandeza de ese perdón. O sea, ese perdón, cuando lo vemos y lo analizamos y lo desglosamos de esa forma,
es que nos damos cuenta que el perdón de Dios, aparte de que sea único, mira, es que no te queda más remedio que por reciprocidad arrodillarte y postrarte ante el Señor y decirle, mira Señor, gracias, es que yo no puedo hacer nada, ni me lo merecía, y solamente por fe y por gracia tú me diste esa bendición tan grande. Por eso Juan en 3:16, inspirado por el Espíritu Santo, porque estaba inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque de tal manera, o sea, no encontró un adjetivo, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, Juan no encontró un adjetivo para describir el amor, que no lo encontró, y dijo, mira, de tal manera es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, fíjense que es sencillo, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo, yo hago una pregunta, ¿sí? Bueno, quería Oye, podían preguntar en cualquier momento, yo no se los dije, pero... a ver si podías repetir la cita de ahorita, Romanos. ¿Referente a qué tema? La de Hijo de Dios, Romanos 8, capítulo 8, 11, y en el 14 y el 17 también. Verso 11, 14 y 17. Y antes de ese... Y está también en Juan, capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Y antes de Romanos... La de Isaías. Isaías 53, del 1 al 3, o del 1 al 10 corrido. Del 1 al 3 es lo que habla sobre la apariencia de Jesús, cómo sería, y del 5 al 10 sobre el sacrificio en la cruz, profetizado, ¿verdad? 700 años antes de Cristo. No tiene que ver con el perdón del Señor hacia nosotros. Al final de la clase yo lo busco y se lo doy entonces, porque no estoy seguro de la cita que es. Ok, Pablo, y con esto termino, que es más poético, recoge eso mismo que recoge Juan en Romanos 8, versos 37 al 39. Romanos capítulo 8, versos 37 al 39. Y es donde Pablo dice, por lo cual estoy seguro, o sea, no tiene duda ninguna, que ni la muerte ni la vida, la dimensión física, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, la dimensión espiritual, ni lo presente, ni lo porvenir, la dimensión del tiempo. Y por si acaso se le olvidó algo, ahí dice ni lo alto, ni lo profundo, dimensión de espacio, ni ninguna, por si se le olvidó algo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tanto Juan como Pablo, esos versos lo que demuestra esa reciprocidad de reconocer el perdón tan grande de Dios. No solamente el sacrificio, porque se pudo haber sacrificado y si nos daba condición no lo merecíamos, sino el perdón que Dios nos dio para siempre. Y eso hace que ellos exclamen en reciprocidad esas palabras tan hermosas sobre el perdón de Dios. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si tienen una pregunta en confianza, me la pueden hacer. Díganme. Romanos 5 dice que justificados por la fe somos salvos. La palabra justificado es bien importante porque justificado es que somos hechos justos, somos hechos agradables a Dios. Los justos son los que son agradables a Dios. O sea, nosotros somos hechos justos, agradables a Dios, no por nuestras propias obras, sino por quién, por Jesús, el consumador de la fe. O sea, no hay nada que nosotros podamos elogiarnos. Por eso si tú no le crees, tú puedes hacer muchas cosas dentro de la casa de Dios, puedes hacer muchas cosas, pero si tú no le crees a Dios, el que duda, el incredulidad es pecado, hermano. Mire, hay más pecado que usted pecar. Usted no sabe eso, porque sabe una cosa, él no está creyendo en Dios, porque la misma naturaleza, el hombre no va a tener excusa delante de Dios, porque el hombre no va a tener excusa, porque la misma naturaleza te habla de Dios. Sí, pero espérate, Manuel. Y es pregunta. Pero si una persona duda, con respeto, pregunto, ¿verdad? Si una persona duda, porque yo puedo dudar en algún momento, pero yo no me siento pecadora.
yo no me siento que estoy pecando, estoy correcta, porque en la carne, Eso es bien profundo, pero para darlo en 2 minutos. dudamos en la carne, pero como ella dice que si duda, Yo estoy convencido, y porque lo he vivido, que si usted se arrodilla en la intimidad de su casa y le dice, Dios mío, dime si esto está bien o está mal, el Señor se lo va a revelar. Olvídese. Y si usted siente un cintillo, como dice una abogada que dice, estás mal, mire, dígale al Señor, dime lo que es bueno y yo lo dejo de hacer. Pablo decía que él podía comer de muchas cosas porque él ya entendía, y más él estaba con los gentiles. Muchas de las cosas de los judíos eran pura tradición, y él decía, pero si por comer carne mi hermano tropieza, dice, no comeré carne jamás. O sea, si eso es ocasión de... Y eso no era pecado para él, pero él entendía, fíjate hasta dónde llegaba ese deseo de perfección de Pablo. Si con eso yo hago tropezar a mi hermano, comer carne, el hermano era el judío, pero ella, pues no, mira, te debería comiendo carne de puerco, ahí mira para allá, comí unas patitas y dijo, pues no me las como jamás, me sacrifico y no me las como jamás. O sea, eso es, a mí me pasó al principio, y de hecho he caído de nuevo en eso, pero cuando uno se convierte, uno se cree, uno quiere ser perfecto en todo, y yo era de lo que iba al colmado y agarraba una bolsa de papitas, es verdad que la pagaba, y la abrí y me la comía. Y una vez mientras me comía esas papitas, y yo me convertí hace 20 y pico de años, yo decía, ay Dios mío, Pablo dice que si con eso yo hago tropezar a mi hermano, o sea, si hay alguien diciendo, este se come eso y no va a pagar nada. Aunque yo lo pagaba, dejé de abrir la bolsa de papitas. Últimamente de vez en cuando lo he hecho y le pido perdón a Dios. Es un hambre horrible cuando entro al colmado, es una cosa increíble. Pero mire, para que usted vea cómo hasta la más mínima cosa usted puede utilizarla para halagar a Dios. Mira si la paga, porque es pecado. porque el otro piensa que no lo paga. Usted hace pecar al otro porque el otro dice, cacho, ese se va, se come las papas, las deja por ahí y no paga. Y yo voy a pagar. Pero estás haciendo tropezar al otro. El otro tuvo un pensamiento negativo tuyo, aunque no fuera verdad. Uno no puede estar todo el tiempo pensando en lo que va a pensar. Hay quien compra 2 libras de guineo y se come 2 al camino y no las paga. Arranca los guineos. Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Señor, no podemos otra cosa que postrar nuestros corazones en este momento ante ti y darte gracias. Darte gracias por tu amor tan grande para con nosotros, por tu misericordia tan grande para con nosotros, por el perdón inmerecido que nos extendiste a cada uno de nosotros, perdón eterno, Señor. Y sobre todo, gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien no escatimaste, Señor, a sufrir en una cruz, a sacrificarse como sacerdote perfecto y como víctima sacrificial perfecta, Señor, santa, para darnos la oportunidad de ser salvos, para regresarnos al paraíso que en un principio tú tenías destinado para nosotros. Gracias, Señor, te damos y te rogamos que seas tú siempre en nuestros corazones redarguyéndonos, para que cada día seamos más cerca de lo que es Jesús, Señor. Nuestro carácter y nuestras acciones se parezcan cada día más a Jesús. Sabemos que vamos a pecar en algún momento, vamos a caer, pero te tenemos a ti, Señor, y te rogamos que seas tú redarguyéndonos y haciendo que nos arrodillemos en ese momento con corazón contrito y humillado y te pidamos perdón y volvamos a levantarnos siguiendo hacia la meta, Señor, hacia tratar de ser lo más perfecto y lo más parecido a Jesús, y esperando, Señor, por el milagro de que tú vengas a recogernos a cada uno de nosotros y habremos de resucitar en la vida eterna. Gracias, Señor, por ese milagro tan grande. Gracias, Señor, por tu misericordia tan grande para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Dios